Mi primera llegada fue buscando asistencia médica en el doctor Camino. Según en Buenos Aires me dijeron a mis padres en ese momento que no sabían por qué íbamos de Concordia, Entre Ríos, nos íbamos hasta Buenos Aires cuando teníamos el mejor psiquiatra, lo teníamos acá en Entre Ríos, en Federal. Soy epiléptico y andaba mal, andaba convulsionando, andaba mal y fue el Camino el que me sacó. Yo vine acá y con él empecé a mejorar. Bueno, Adriano para mí, que fue paciente, a Adriano lo querían lobotomizar, como hacía enormes crisis de epilepsia, le querían cortar la cabeza, el lóbulo. Cuando yo lo vi, vino con el padre, digo, no, a este muchacho no lo toca. ¿Y qué va a hacer el doctor? Lo interno yo le calculo que en 2 meses va a andar bien. Anduvo bien. El tratamiento era con psicofármacos, aparte había mucho de psicoterapia también. Ya llegó un momento que no era solo la epilepsia, sino el tema de que uno hay que asumir el tema, ¿no? De ser, que eso fue lo que me hizo camino a mí, que yo aprendiera a convivir con mi enfermedad. Hay que aprenderlo, no es fácil. El inicio de tomar la enfermedad mental como algo natural se da en Grecia y en Roma, la sociedad greco-romana. Allí Hipócrates y Galeno fundan la medicina. Luego nos vamos al medioevo, donde lo que se produce es un tremendo retroceso en la relación con el loco y la locura. Es decir, todo el poder de la iglesia y del cristianismo se empieza a entender a los locos y a la locura como producto del diablo. Es decir, los locos son los poseídos y lo que tienen adentro son efectos y manifestaciones del diablo. Es a partir de ahí donde el loco es considerado como un ser maldito, en el cual se lo encierra, se lo castiga, se lo tortura. El loco era alguien que mentía. Había que buscar una verdad que él escondía y esa verdad se la buscaba a través de la tortura. Todo el periodo de la Inquisición. El abuelo, por ejemplo, de Darwin, de Charles Darwin, que estaba en Estados Unidos en un hospital en Filadelfia, inventó 2 aparatos. Uno que se llamaba la silla giratoria, donde se ponía un enfermo en una silla y se lo hacía girar entre 40 y 60 veces por minuto, hasta que esta persona permanecía allí hasta que sangraba por los oídos, pues se produce una congestión cerebral, sangraba por los oídos, empezaba con una hemorragia nasal y en ese momento se detenía. Se repetía este tratamiento días y días, pero nada de estos tratamientos tiene que ver con un tratamiento médico. Nadie estableció qué relación existe entre la locura y la electricidad, o entre la locura y el coma insulínico, excepto que todas las personas, y más estas personas internadas, ese acercamiento al riesgo de la muerte, ¿no? Produce efectos como producirían cualquiera. Mientras anteriormente el loco era considerado alguien que mentía, a partir de Pinel, el loco es considerado alguien que es peligroso para la sociedad y para sí mismo. Y el guardián de esta peligrosidad es el psiquiatra. Es a partir de ahí donde aparece la psiquiatría. Esta historia es la que justifica todo lo que vino después, como recuperar los derechos de estas personas internadas, y entre otras cosas el derecho a decidir sobre su internación, ¿no? Yo mientras estaba acá trabajaba, porque todos los pacientes trabajaban en la institución, y en esa época el doctor Camino había conseguido que nos paguen a los pacientes un pequeño peculio mensual, que era como incentivo, digamos, para trabajar. Y era incentivo de los pacientes. Entonces los arengo a los pacientes, pero con tono de arenga, no de convicción. Señores, se presenta esta y esta situación. Hay que trasladar este depósito en 2 días y lo vamos a hacer ustedes
el personal y yo. Así que ya, adelante. En 2 días, menos de 2 días, trasladado todo. Y se hicieron amigos, pacientes, porque el personal también le tenía un poco de miedo. Se hicieron amigos, tuteaban, todos charlando, qué lindo el laburo. Y entonces se habló en la asamblea. Y en la asamblea salió que bueno, ¿y por qué no laburaban? Y bueno, dice, anotémonos. Y ya se anotaron, prácticamente entró a trabajar un 82% de pacientes en la colonia, en los distintos sectores. Gente en los talleres, gente en la zapatería, gente en el jardín, gente en la huerta, los domadores de caballos, teníamos caballo también, nos domábamos de abajo, cuidadores de perros, patos, no sé qué bicho había ahí, gallinas. Todo el mundo empezó a trabajar. Nosotros pusimos una reja transparente. Entonces la gente miraba y lo que veía era gente que estaba cultivando la tierra, gente que estaba arreglando un automotor, gente que estaba reunida en un grupo bajo un árbol, gente que estaba jugando al fútbol. Y cuando preguntaba quién era la gente que estaba jugando al fútbol, decían, bueno, los profesionales y pacientes del centro piloto contra los profesionales y pacientes del resto del hospital, por ejemplo. El trabajo se instauró y se pagó el peculio religiosamente y el paciente lo gastaba en el pueblo. Y al pueblo le encantaba esto. ¿Te imaginas el ingreso? En aquel tiempo era un cuarto de sueldo del personal, un peculio. Así que no era mala plata. Y los pacientes se integraban en la cocina, cocinaban, pelaban papa y con cuchillo, que no lo hacían en el Borda, porque ellos venían del Borda, de allá no hacían eso. Ellos nunca le dieron un cuchillo, una cuchara para que coman. Estaba en la sala, trabajaba entre enfermeros, mucamos, ahí andaba ayudando en la parte de enfermería y de mucamo. Estaba, por ejemplo, en la huerta, que se plantaba y se consumía, todo lo que se cosechaba se consumía en la colonia. Después había pacientes que estaban en la administración, eran administrativos, trabajaban como empleados administrativos. Estaba el taller protegido, que es de costura. Se usaron elementos de labranza sin problema, hachas, hoces, bueno, martillo no pongamos por la duda, segadora, todo. Nunca en los años que yo estuve hubo un accidente laboral de paciente. El fin, siempre decía el doctor Camino, era que si el paciente se iba de alta, una vez que salía, que estaba afuera, tuviera un medio para ganarse la vida. Sí, entré a trabajar como enfermero y terminé de enfermero, ¿no? Me gustó la carrera de enfermería y seguí. Era muy sorprendente porque una vez llegamos en una avioneta de la gobernación con funcionarios internacionales chilenos a visitar la colonia, porque esta colonia era conocida en muchos países del mundo. De hecho, yo me enteré en el Congreso de Psiquiatría Social cuando Maxwell Jones, el creador de la comunidad terapéutica, me preguntó si yo había ido a Federal, y yo no conocía a Federal. Entonces fui a la vuelta y lo conocí a camino. Cuando llegamos con un funcionario experto en alcoholismo de Chile, aterrizamos con el avión en un campo cercano y aparecieron 20 caballos con sus jinetes con sombrero negro y poncho rojo. Y se sorprendió mucho este señor porque pensó que era la guardia provincial. No, eran los pacientes de camino que venían a saludar a la visita.